Recientemente, la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva publicó una revisión de estudios sobre el uso de la dieta cetogénica en adultos sanos deportistas, centrándose en el rendimiento deportivo y en la composición corporal. Y te pido que prestes atención a los resultados de este estudio porque clarifican muchísimo el tema. Seguramente ya escuchaste hablar mucho acerca de las dietas cetogénicas o también llamadas dietas keto, que consisten en consumir cantidades grandes, especialmente de grasas y también de proteínas, en detrimento de los carbohidratos que prácticamente no se consumen. En líneas generales hablamos de entre un 65 a un 80% de la ingesta diaria basada en grasas, un 15 a un 20 en proteínas y un 5 a un 10% solamente de carbohidratos. ¿Y qué se busca con este patrón nutricional? Que nuestro cuerpo produzca más cetonas o cuerpos cetónicos, que son lo mismo y que son moléculas sintetizadas por nuestro hígado a partir de ácidos grasos cuando hay carencia de carbohidratos o hidratos de carbono, como más te guste llamarlos. Esta situación induce a nuestro cuerpo a aumentar la producción de cuerpos cetónicos y cuando esos cuerpos cetónicos están en niveles por encima de 0.5 milimoles, se considera que estamos en cetosis. Si bien hay muchos factores que pueden incidir en la cantidad de carbohidratos que necesitamos consumir o restringir para llegar a estos niveles y producir la cetosis, una pauta muy general es una cantidad que no supere los 50 gramos de carbohidratos por día en el total de nuestra ingesta. Y antes de ver los resultados y las conclusiones de esta revisión, una cosa importante a aclarar es que la cetosis nutricional lograda a partir de una reducción importante del consumo de carbohidratos y un aumento en el consumo de las grasas en nuestra dieta no es intrínsecamente perjudicial para nuestro cuerpo y no debe confundirse con la cetoacidosis, que se desencadena a partir de niveles muy altos de cuerpos cetónicos, de por encima de 8 milimoles, una afección potencialmente mortal, pero que no tiene una relación tan directa con nuestra dieta, con los cambios que podemos hacer en nuestra alimentación y que sí se observa con mayor frecuencia en personas con ciertas enfermedades y con problemas metabólicos. Ahora sí, habiendo aclarado esto, volvemos a las dietas cetogénicas o keto, un mecanismo que se ha investigado y se ha utilizado durante mucho tiempo para diferentes fines relacionados con la salud, como por ejemplo la pérdida de masa grasa y la recomposición corporal, o terapéuticos contra ciertas enfermedades como por ejemplo la epilepsia y el cáncer. Sin embargo, existe relativamente poca información sobre su uso para el rendimiento físico y deportivo, especialmente en deportes de resistencia. Y es por eso justamente que recientemente se hizo esta revisión cuyos resultados concluyen que las dietas cetogénicas en deportistas de resistencia tienen efectos negativos o en el mejor de los casos neutros, pero que en ningún caso han demostrado una mejora en el rendimiento físico o deportivo. Y principalmente esas diferencias entre los resultados negativos y neutros están dadas por el nivel de rendimiento deportivo de los atletas estudiados y por la duración, por el tiempo en el cual llevaron adelante esa dieta cetogénica. En concreto, los estudios hechos con atletas de élite, atletas de alto rendimiento, demostraron una disminución del rendimiento físico y deportivo con dietas cetogénicas de una duración de 6 semanas o menos, comparando esos resultados con casos en los que se hicieron dietas más ricas en carbohidratos. Y esto a pesar de que en el caso de las dietas cetogénicas aumentaron los niveles de oxidación de grasa durante el ejercicio, como técnicamente se llama y como la conocemos, quema de grasas. Algo importante para aclarar sobre esta revisión es que solamente se trabajó sobre cetonas producidas por nuestro cuerpo a partir de un cambio nutricional y no con cetonas exógenas, que son suplementos sintéticos en forma de sales principalmente, y en esos casos de las cetonas exógenas se está investigando su consumo post esfuerzo, sugiriendo que en esos casos se podría mejorar la recuperación, pero lo que dice esta revisión es que
Los cambios nutricionales que inducen a la cetosis no han demostrado mejoras en el rendimiento deportivo de los atletas. Viendo todo esto y a modo de conclusión, una vez más te repito lo que ya hemos hablado muchas veces en este canal. Antes de hacer cualquier cambio radical en tu nutrición, consulta a un profesional, a un nutricionista, a un nutriólogo, y si sos deportista, a un nutricionista o nutriólogo deportivo, que te indique los pasos a seguir, que evalúe tu caso puntualmente. Muchas veces nos dejamos llevar por el éxito o supuesto éxito de algunos atletas o influencers que dicen comer tal o cual cosa o quitar de su dieta, de su nutrición, tales o cuales alimentos, que no sabemos qué tan es así, y en caso de serlo, no sabemos si eso que supuestamente les está funcionando a ellos también nos va a funcionar a nosotros. Esto debe ser un traje hecho a medida. Y antes de finalizar, quiero preguntarte e invitarte a que dejes un comentario para compartir tu experiencia y tus conocimientos con esta comunidad. ¿Conocías la dieta keto? ¿Alguna vez la implementaste? ¿Para qué fines? ¿Mezclaste dieta cetogénica o keto con deporte? ¿Qué cambios tuviste, si es que los tuviste, en tu rendimiento deportivo? Deja tu comentario aquí debajo para ayudarnos entre todos. Nos vemos en el próximo video del canal, para el que falta poco. Abrazo de Finisher para todos.